Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro que tenemos domingo a domingo con la opinión, el análisis, las primicias, la información, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda para hoy. El país, visto por Pedro Heilbron, CEO de Copa Holding, nos acompaña esta mañana. Usted pendiente, con él iniciamos. De vacunas, pandemia y algo más, tal vez política, ¿por qué no? Hablamos con Xavier Sáenz Llorens, hoy. ¿Presupuesto para quién? El tema lo analizaremos con el economista Rolando Gordón, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Raúl Pineda, también estará con nosotros. Panamá entre listas negras y Pandora Papers. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados, y Ernesto Cedeño nos acompañarán. Y usted lo sabe, en la Corte Suprema de Justicia hay nuevas designaciones, hay justicia con aroma de mujer en la Corte Suprema. Lo analizaremos con la ex procuradora Ana Matilde Gómez. En la agenda para hoy, don Danilo, ¿qué le parece? La semana pasada decíamos que pareciera que se está pasando la página. Pareciera. Hoy tenemos que decir que la página pasó. La página pasó, en agenda hay otras cosas. Ojalá que la página no tengamos que regresar. No, oiga, ni insinúe eso, Bien. ni insinúe eso. No, pero a veces hay que regresar, pero en esta ocasión pareciera que no es ese el punto, y que pasando la página, pues ya los temas son otros, las preocupaciones y los afanes son otros. Y estamos con alguien que yo espero que nos contagie de ese deseo de pasar a nuevas páginas, ver nuevos horizontes. Se trata de Pedro Heilbron. Bienvenido. Gracias, Hugo. Danilo, un placer estar aquí. Don Pedro, ¿qué visión tiene usted del país hoy? Quiero referirme quizás más bien al tema de turismo, ¿Sí? que el que manejamos principalmente en Copa. Obviamente los negocios internacionales también que facilitamos y la logística. Y veo muchos indicadores que van en la dirección correcta. Temas que son bien positivos que han ocurrido relativamente recientemente. Por ejemplo, más del 70% de la población vacunada nos pone entre los mejores países del mundo, y un virus que pareciera bajo control en el último mes. Eso es obviamente muy positivo para la llegada de turistas, de inversionistas, de negocios internacionales. De la mano de esto, las restricciones, no solo de movilidad dentro del país, pero para llegar al país, se han también flexibilizado, se han liberado bastantes medidas que habían antes. Por ejemplo, un turista o un visitante de negocios vacunado no necesita hacer cuarentena. En muchos casos no necesita siquiera enseñar una nueva prueba de antígeno o de PCR. Esto facilita la llegada de visitantes al país, ya que se ha probado en los países que han tenido restricciones o que mantienen restricciones de cuarentena, la gente no llega. Vamos a traducir todo este panorama que usted nos pinta a la realidad vivida y a la que podemos esperar vivir. ¿Cuál es el peor momento, por ejemplo, que vivió Copa en medio de esta pandemia? ¿Y cuál es el mejor momento que usted espera tenga para cerrar el año con todo esto que nos acaba de pintar usted, la base de partida? Esa es una pregunta muy interesante porque vamos a ver dos caras bien diferentes. Empezamos con el cierre total de los vuelos al 0%. Dejamos de operar. Estacionamos 100 aeronaves en el aeropuerto de Tocumen. En cada esquina pusimos un avión, y eso duró 6 meses aproximadamente. Y luego hacia el cuarto trimestre del año pasado empezó una lenta recuperación. Para este mes de octubre, estamos por arriba del 75% de lo que éramos pre-pandemia, de lo que éramos, digamos, en febrero de 2020. Y para fin de año esperamos, y estoy hablando porcentaje del número de asientos que ofrecemos, de capacidad. El número de vuelos va a ser una cifra parecida. Para fin de año esperamos estar arriba del 80% de lo que éramos antes de la pandemia.
Si esta pregunta me la hubieran hecho en enero o febrero de este año, mi respuesta hubiera sido que quizás para fin de año estamos en el 45 o el 50% de lo que éramos antes. Es decir, la velocidad de recuperación ha sido más rápida de lo que usted planeaba o visualizaba. Ha sido mucho más rápida, casi el doble. Y los factores que mencionábamos antes, en Panamá y en otros países, por supuesto, han tenido que ver en parte con esto. Ahora, si traducimos todo esto que nos dice 80% a diciembre, etcétera, lo traducimos a generación de empleo e impacto en turismo, ¿qué podríamos decirle al país? Sí, bueno, varias cosas. Bueno, y debo también agregar que estoy hablando de número de asientos, pero estamos llenando un porcentaje menor de los asientos de lo que llenábamos antes, o sea que lo que llamamos factor de ocupación, el porcentaje de los asientos que vuelan llenos de pasajeros. ¿Y eso por qué? Bueno, porque todavía las economías y sobre todo el viajero de negocio no se ha recuperado como era antes. Pero no es que haya temor en volar ni nada por el estilo. No, mira, eso ha sido una de las grandes sorpresas. No hay temor para volar. El pasajero por turismo y por visitas familiares está volando como si nada, como si no hubiera una pandemia. Porque muchos están vacunados. Se ha probado que no se contagia dentro del avión. Prácticamente no han habido casos de contagio dentro de los aviones, ni de pasajeros, ni de personal. Nosotros no los hemos tenido. Estamos hablando un año de estar volando casi. También todo el mundo con mucha disciplina lleva su mascarilla puesta en las aeronaves. Entonces los pasajeros ya saben que es seguro volar y están volando. Lo que ocurre es que el viajero de negocios está por debajo de la mitad de lo que era antes. Y no es solo por el tema de la pandemia de la economía, pero es por Teams y Zoom. Ya aprendió a hacer negocios Claro. en otras plataformas. Claro. Es una realidad Claro. que las aerolíneas vamos a tener que adaptarnos a ella. Yo quiero darle la palabra a Danilo, pero para que me cierre la pregunta anterior, vamos a traducir todo eso que nos ha dicho en lo que es generación de empleo e impacto en turismo. Correcto. De nuestra parte, por ejemplo, Sí. al inicio de la pandemia tuvimos más de 500 tripulantes de cabina. Les doy un solo ejemplo. Más de 500 tripulantes de cabina, auxiliares de vuelo, que salieron en licencia sin sueldo, aunque les dimos ciertos apoyos, mantuvimos beneficios, seguros de salud y demás, pero más de 500. Hoy en día los hemos reactivado a todos y los que no se han reactivado es un número pequeño que no quiere reactivarse todavía porque hizo otros planes pensando que iban a estar en licencia mucho más tiempo. Entonces nos han pedido un poquito de tiempo. Y estamos ya empezando a recontratar a personal que salió voluntariamente en planes voluntarios y estamos llamando de vuelta para empezar a recontratar a los que tienen ese interés. Y esperamos obviamente que esto es algo gradual que va a seguir por muchos meses. Esperamos. Yo creo que eso solito demuestra un poco lo que está ocurriendo. A nivel de turismo hay buenas cosas ocurriendo, podemos hablar de eso, pero no es que están llegando en masa los turistas todavía. Pero los primeros síntomas que tenemos en turismo, ¿qué le dicen? Poniendo también sobre el tapete que ya se lanzó el tema promoción y esta fase de Bakutur también que fue lanzado por el gobierno. Los primeros síntomas son excelentes por diferentes razones. En efecto, Bakutur, primer país, probablemente del mundo, de seguro de América Latina, que oficialmente tiene un programa para vacunar turistas. Obviamente se han vacunado todos en Estados Unidos durante los meses especialmente de mayo y de junio. Eso ya medio que terminó, pero toda Latinoamérica que tenía los medios para viajar y una visa se fue a vacunar a Estados Unidos. Pero Panamá es el segundo país en toda América que tiene un programa de vacunar a turistas. Y eso ya está enseñando resultados. Hay vuelos fletados, no de Copa, de otras aerolíneas que están viniendo de diferentes países. En nuestro caso, en ciertas rutas de Centroamérica y de algunos países de Sudamérica, en las últimas 2 o 3 semanas se ha duplicado el número de reservas hacia Panamá, el número de pasajeros que van a venir a Panamá. Esto lo hemos fortalecido con tarifas especiales. Hemos lanzado tarifas especiales bajas para traer turismo de vacunas, turismo de compras para Black Week y también para turismo en general, con un enfoque especialmente en Estados Unidos, porque el turista de Estados Unidos todavía está limitado en sus posibilidades de ir a Europa, no puede ir a Asia
y está buscando, quiere viajar, está vacunado, quiere venir a esta parte del mundo. Entonces hemos lanzado tarifas muy atractivas y yo espero que con la eliminación o la reducción de las restricciones para venir a Panamá, que es algo muy reciente, vamos a empezar a ver un crecimiento grande ahí también. Don Danilo Toro. Sí, señor Gelbrón, yo recuerdo como si fuera ayer, es más, podría decir que fue ayer, cuando en realidad fue hace exactamente 16 meses, que le hice una pregunta y era, ¿a dónde veía usted que iba a llegar Copa? Y en esa ocasión, hace 16 meses, me contestó que la Copa que iban a tener, que llegar a tener, no se iba a parecer en nada a la Copa de antes de la pandemia, sino a la Copa de inicios de su gestión internacional, de su actividad internacional. Pero lo dijo con tal preocupación que quedó en el ambiente una sensación de, wow, esto realmente es impactante. Copa regresó a sus inicios. Esa preocupación de regresar a sus inicios y luego resurgir, desde el punto de vista de optimismo, póngamela en escala, valórela. ¿Pasó por lo peor y en qué punto de 1 a 10, teniendo a 10 como llegada a lo mejor en recuperación estamos? Sí. Bueno, primero nosotros nos manejamos siempre con optimismo y cautela en la misma ecuación, porque esta industria de la aviación es muy impredecible en tiempos normales y con una pandemia peor todavía. Pero definitivamente que el nivel de optimismo es mucho más alto de lo que teníamos en la conversación en aquel momento. Y sí, cuando nos reactivamos, regresamos a nuestros inicios, nos reactivamos con apenas el 2% de los vuelos en agosto de 2020. Para enero de este año teníamos apenas el 38%, éramos más o menos una tercera parte de lo que habíamos sido prepandemia, pero el crecimiento ha sido más rápido del esperado y tenemos optimismo de que vamos a poder recuperarnos a lo que éramos antes, mucho más rápido de lo que pensábamos apenas hace un año. Ahora, si uno ve el globo, todas las empresas de aviación pasaron por lo peor. Sin embargo, hay algo que no ocurrió con Copa. En los países en donde habían importantes líneas de aviación, hubo un flujo de dinero directo del Estado a las líneas de aviación. ¿Cómo hizo Copa para sobrevivir de lo peor al estado en que está sin haber tenido esa tubería de oxígeno de parte de un Estado? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, esa ayuda ha sido de más de 50.000 millones de dólares a las aerolíneas de Estados Unidos y con ellas debemos competir. Nosotros con nuestros propios recursos y ellos con más de 50.000 millones de dólares de ayuda de su gobierno. Nosotros siempre nos hemos manejado de forma muy prudente, muy responsable, sabiendo cómo es esta industria. No habíamos predecido una pandemia, pero nos manejamos con disciplina. Y lo que tuvimos que hacer al comienzo de la pandemia, bueno, decisiones muy difíciles, muy complicadas, inclusive difíciles para nuestro personal, lo cual pues sabemos y apoyamos de la mejor forma posible, sabiendo eso y no sabiendo cuánto tiempo iba a durar esto. También por nuestra, digamos, solidez de antes, logramos préstamos. Lanzamos un bono convertible de 350 millones de dólares que nos dio una base de fortaleza, nos dio, digamos, que oxígeno para saber que podíamos durar un tiempo bastante largo en esta pandemia. Y tomamos decisiones de negocios que yo pienso que fueron las correctas en cuanto a cómo fuimos recuperándonos paso a paso. Y en este proceso de recuperación, ¿cómo ve a Panamá? Porque Copa realmente opera en el continente. Correcto. Y yo diría que en la pantalla de Copa, pues es una pantalla mucho más amplia, puede decir, este país está más adelantado, este país está más retrasado. ¿Dónde ve a Panamá en el conjunto del concierto de lo que compiten por el mercado de turismo? Sí, Panamá es un país pequeño comparado a Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina, obviamente. Y lo que vemos es que los países se han recuperado de acuerdo a cómo han manejado las restricciones de viaje. Entonces Panamá ha estado en los países que se han recuperado más rápido y más temprano en esta pandemia, similar a Estados Unidos,
similar a Colombia, Brasil también. En cambio, países que han sido muy restrictivos, como Argentina, como Chile, como Cuba, por ejemplo, están en una fracción de lo que eran antes de la pandemia. El tráfico de pasajeros, el turismo, se ha afectado de una forma muy severa. En Panamá, el turismo quizás sí se ha afectado mucho, pero el panameño ha tenido la libertad de viajar y eso es similar a lo que ha ocurrido en estos otros países que menciono. Tomando como referencia el movimiento de esos países y el papel que juega Panamá en este ajedrez, ¿a qué ritmo está latiendo el corazón del hub, que es Tocumen? Sí, el hub se ha recuperado más rápido comparado a los otros hubs, porque hay muchas alternativas. Sí. El pasajero que va de Sudamérica a Centroamérica o Estados Unidos puede conectar por muchos lugares, puede conectar por hubs en Perú, en Colombia, en Panamá, en Centroamérica, inclusive en el Caribe. Tiene todas esas opciones, Panamá no es la única, pero Panamá, Copa, de la mano del aeropuerto y de las autoridades del país pues, que han permitido esto, nos hemos recuperado a un paso más rápido que estos otros países o estos hubs en estas otras ciudades y hemos podido captar un número mayor, un porcentaje mayor de los pasajeros, que son menos de los que viajaban antes, pero hemos podido captar un número mayor y por eso estamos con esta proyección de estar por encima del 80% para fin de año. Hay algo que a mí me impactó hace unos años cuando por un tema de negocios me acerqué y tuve que tratar a diferentes escalas o a diferentes niveles con la empresa Copa. Y es que independientemente del nivel donde conversara, es como si hablaran el mismo idioma. Hablaban en los mismos términos. Tenían casi, es como si fuera el mismo ánimo en todos los sitios donde tenía que ir. Eso me llamó la atención. Por eso es que la primera pregunta que le hice es, ¿cómo veía el país usted? Porque de alguna forma, todo esto que nos ha contado, a mí me gustaría como panameño que el país se contagiara de todo eso positivo que usted nos ha dicho. Porque nos planteaba cómo estaba en enero, que usted no preveía lo que ha ocurrido, que si se lo hubieran preguntado en enero no habría visto lo que hay ahora. Pero ahora usted mira el futuro y el horizonte con una altura de vuelo que a mí me gustaría que el país se contagiara de eso. Por eso comencé hablando del país y me gustaría que cerráramos con esa reflexión de cómo podemos hacer que todo el país se contagie de eso que está mirando Copa, de ese optimismo que tiene Copa, de ese reinventarse que ha tenido Copa a pesar de los momentos difíciles que ha atravesado. Claro. Y debo decir que quizás no lo he mencionado antes, que nada de lo que digo le quita severidad a la crisis y a la pandemia, porque lo ha sido para todos. En el caso de Copa, nosotros a la fecha hemos perdido cerca de 800 millones de dólares. Tenemos líneas de crédito, hemos tomado decisiones difíciles y correctas, pero ahora nos toca, a partir del punto en que nos empecemos a recuperar, cerrar un hueco de cerca de 800 millones de dólares. Entonces no es que no hemos sido afectados de forma severa y nos tomará muchos años cerrar ese hueco y quizás un par de años volver a los pasajeros de antes y a los ingresos de antes, nuevamente con un hueco de 800 dólares por cerrar. Pero tenemos optimismo porque vemos el potencial del país como centro de conexiones. Tenemos confianza en que hemos tomado las decisiones correctas que nos encaminan en la dirección para poder competir con éxito a futuro, porque las otras aerolíneas alrededor de nosotros y los otros hubs no son mancos, están creciendo mucho también y tenemos que enfrentar eso, cerrar el hueco y enfrentar eso, pero tenemos confianza que tenemos el equipo humano y tenemos el plan correcto para ir en la dirección y que estamos en un país con un potencial tremendo, porque si nosotros vamos en esa dirección, el segmento de turismo, la industria de turismo también va a ir en esa dirección, pensamos nosotros. Por ejemplo, PromTour, que es el arma, el brazo de promoción del país ahora mismo, acaba de lanzar una nueva campaña turística del país, que yo pienso que le da en el clavo, que es acertada, va a tener buen éxito también. Entonces pienso que hay todos estos factores, pero no podemos pensar que porque es Panamá y porque tenemos atractivos va a ocurrir automáticamente. Tenemos que también potenciarlos. ¿Qué tenemos que hacer a lo interno? Eso es bien importante. Y no importa si es tema de basura, tema de calles, tema de infraestructura turística,
tema de capacitación, este es el momento de hacerlo, porque sí, el país tiene un gran futuro si hacemos las cosas correctas. Si nos cruzamos los brazos, no va a ocurrirnos porque somos Panamá. Eso está prohibido, cruzarse de brazos, mantener Así el es. optimismo, tomar las decisiones correctas y seguir hacia adelante. Copa, volando alto y el país también. De eso se trata. Tratando. Tratando. Gracias, Hugo. Tratando. Gracias a usted, don Pedro, por esta mañana. Usted nos hace el resumen, Sí. don Danilo, y el análisis, por favor. El panorama de Copa es optimista. Copa se siente con el impulso de elevar sus perspectivas. Ya lo ha dicho el propio, el propio presidente de Copa. Va a pasar de sus expectativas que tenía a principio de año a unas expectativas distintas de cierre de año en torno a recuperación de mercados, recuperación de su recurso humano, recuperación de su clientela. Y yo diría nada más que queda ver la parte de novedades. ¿La pandemia trajo alguna novedad? Por ejemplo, ¿algo cambiará? ¿Recurso humano trabajará, se impondrá el teletrabajo de alguna forma? ¿Horarios cambiarán? ¿Hay alguna novedad o tenemos que recuperar lo que dejamos suspendido con la pandemia? Y definitivamente tenemos que adaptarnos a un nuevo mundo y el teletrabajo de alguna forma va a estar con nosotros. Ahora mismo lo estamos haciendo, tenemos personas en la oficina, tenemos personas que están 100% en casa y tenemos personas de alguna forma híbridas, que algunos días en la oficina, algunos días en casa. No estamos seguros a la larga cómo se va a ver esto. Estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos hablando con el personal, pero sabemos que va a ser diferente a lo que era antes. De eso no hay duda. Don Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Debate Abierto. Hoy vamos a un segmento diferente luego de la pausa, porque se han dado algunos hechos históricos con el tema de vacunación, manejo de pandemia. Viene la tercera dosis, ya estamos comprando, lo decidió el gabinete, más vacunas Pfizer, y está en estudio en los Estados Unidos. Se ha sometido a la FDA la decisión de si se le aplica a niños de 5 a 11 años. Se desbocó Panamá la semana pasada, este fin de semana ya usted ve lo que está ocurriendo. Todo eso lo ponemos en perspectiva con el doctor Xavier Sáenz Llorens y hablamos otros temas más en breve. De regreso en Debate Abierto nos acompaña don Xavier Sáenz Llorens, él es infectólogo, bienvenido. Gracias, de nuevo. ¿Qué le quedó de esa conversa que usted vio con don Pedro Heilbron? ¿Algo de lo que se quiera contagiar? Bueno, dos cosas yo diría, ¿no? El optimismo, Sí. no quejarse, sino tratar de ir hacia adelante venciendo obstáculos. Y el segundo es chifear preguntas tuyas ¿Ah, sí? para no meterse en problemas. Oye, sí, porque yo lo quería poner en el país y el hombre se fue volando con Copa enseguida. Pero yo, mira, a propósito de eso, y espero que no me chifé la pregunta. ¿En qué medida se puede ser optimista después de lo que pasó esta semana en la Asamblea? Pasaron reformas electorales y salieron ilesos, sin un rasguño, el fuero electoral, el tema del financiamiento, el residuo, salieron como si nada hacia segundo debate. Bueno, el optimismo es tratar de no ignorar un poco ese tipo de temas, ¿no? Sí. No pensar que nosotros el país es una caja de Pandora de juega vivo, sino que tenemos cosas también para exportar al mundo y para mejorar nuestra imagen internacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Canal de Panamá. Tenemos Copa, que es una empresa de mucho prestigio internacional. Tenemos de los mejores cafés en el mundo. Y tenemos la Ciudad del Saber, que es un hub de conocimiento, investigación, innovación. Entonces, aquí hay actividades de primer mundo. La política es tercermundista, pero hay actividades de primer mundo que nosotros deberíamos exportar para mejorar nuestra imagen, ¿no? Me está haciendo cintura todavía. ¿Usted cree que esto, con la respuesta, la está tocando pero no me va a fondo? ¿Estas reformas ponen en riesgo la democracia en el país? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones, evidentemente, ¿no? Ajá. El juega vivo de los diputados para tratar de acomodarse y salir reelegidos independientemente de lo que le conviene al país y tener todos esos obstáculos
o contubernios entre el legislativo, el ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, que hoy yo te hago un favor, pero tú me das un favor después. Evidentemente eso trastoca la democracia y se pierde la institucionalidad, ¿no? Ahora, la Corte Suprema tendrá desde enero un aroma de mujer. ¿El aroma de la justicia cambiará también? ¿Qué espera usted? Ojalá. Siempre he sido muy feminista en ese sentido, ¿no? Yo creo que en proporciones guardadas, yo creo que la mujer es menos corruptible que el hombre y más disciplinada en su trabajo. Proporciones guardadas. Hay ejemplos en pro y en contra, ¿no? Pero yo creo que esa paridad le hace bien al país y ojalá que la Corte Suprema se beneficie del rol de la mujer en la justicia. Sí, porque no solamente fue un tema de género. En la meritocracia, en las diferentes mediciones que se hicieron, salieron bien libradas. Todas las nombradas, tanto las magistradas como las suplentes que se nombraron. 5 por primera vez, en mayoría las mujeres en la Corte. Nosotros lo hemos visto en ciencia y en medicina, que ha habido predominio de mujer en los últimos años. Y eso le ha dado mayor solidez, mayor disciplina, mayor investigación, ideas nuevas, frescas. Yo creo que eso es bueno realmente. Don Danilo, Sí, ¿usted sigue con el tema o va ya No. a la ciencia? Voy por allí y después voy a la ciencia. Fíjese, hace ya una buena cantidad de años yo presenté, yo tenía el primer estudio que se hizo sobre predominio de la mujer, ¿no? Se llamó así, publicado por la revista del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Formación del recurso humano en Panamá, supremacía femenina. Hace 2 décadas ya en Panamá, 3 de cada 4 personas que egresaban de la universidad eran mujeres. Y la brecha cultural, es impresionante cuando uno ve hacia atrás cómo se va abriendo las mujeres y los hombres acá abajo. Y hay muy pocas ofertas académicas en la Universidad de Panamá en la que los hombres son mayoría contundente. Muy pocas. De eso podemos hablar en otro programa. Pero acá el punto es, yéndonos a la parte de medicina y a la parte de lo que estamos viviendo y de lo que usted está involucrado, es también el hecho de que medicina es una facultad con mayoría femenina, al igual que derecho, al igual que arquitectura, etc. Y todo indica que tenemos que acostumbrarnos a ver mujeres en puestos de toma de decisión, porque los números son los números y ellas son mayoría en recursos humanos. La pregunta es, ¿qué hace que todavía el control, la toma de decisiones, a pesar de que hay una monstruosa minoría masculina, todavía esté en manos de los hombres? Bueno, todavía vivimos una sociedad machista, ¿no? Latinoamérica en general. A puro machismo. Sí, definitivamente, que no le ha reconocido el rol importante de la mujer en diferentes facetas de la vida, ¿no? y laboral, ¿no? Las mujeres tan o más capaces intelectualmente que el hombre, sin lugar a dudas. Y además, cuando analicé la formación del recurso humano, pero en 2 dimensiones, en los egresados con puestos de honor durante varios años y en los que estudian posgrados universitarios y maestría, mujeres aplastan a razón de 4-1. Sí, claro. Y cada quien destaca en algunos campos, ¿no? Digo, también hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de abstracción, de matemáticas, a lo mejor el hombre tiende a ir por delante, pero en muchas otras actividades intelectuales la mujer lo supera, pero categóricamente, ¿no? ¿Qué le parece si hablamos un poquito de vacuna, pandemia, qué sé yo? Venimos a lo que Dios nos trajo con usted, ¿no? Fue entretenido lo anterior, pero esta es su especialidad. Y quiero comenzar hablando de sus amigos los antivacunas. Yo toda la semana hago revisión de las líneas de comunicación. Esta semana han insistido en achacar todas las muertes, incluso a nivel mundial, a las vacunas. Muere un fisiculturista al que llamaban The Bull, murió porque ya estaba vacunado. También aquella línea de es mi cuerpo, yo decido y yo decido ir a donde quiera, aunque no esté vacunado. Que se está creando un apartheid de vacunas. Es otra de las líneas de comunicación de esta semana. ¿Qué le responde usted a estas líneas de comunicación? Bueno, me gustaría un poco ignorar el tema de los antivacunas porque yo creo que en términos numéricos son pocos. Son muy ruidosos, pero son muy pocos. Y la ciencia ha demostrado con creces el beneficio de las vacunas. Y solamente tomando el hecho de que la inmensa mayoría de países
quitando el África, por ejemplo, y algunos países de Latinoamérica, la mayoría de la gente se ha vacunado. Ya tenemos más de 6.000 millones de dosis de vacunas en el mundo. Y el impacto que han tenido las vacunas en mortalidad y en hospitalización ha sido más que evidente. Diferentes fuentes, la fuente que nosotros veamos desde el punto, fuente fiable, ¿no? Científica o sanitaria. Entonces yo creo que es abrumadora la evidencia a favor de las vacunas. Entonces yo creo que es mejor quizás restarle importancia a cosas que son realmente incontrolables y totalmente absurdas, ¿no? Fíjese que cuando, a propósito de la reflexión que usted hace, yo le recomiendo a muchas personas, precisamente por la gran cantidad de vacunados que tenemos en Panamá, y me llaman o me escriben por alguna duda, yo le digo, ¿tienes familiares vacunados? ¿Tienes amigos vacunados? ¿Tienes compañeros de trabajo vacunados? Fíjate en eso en vez de lo que estás recibiendo. Y enseguida tienen una respuesta de que, oye, no ha pasado lo que me están diciendo a través de los grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Si tomamos como referencia eso, la vivencia del panameño con vacunas, es decir, tomémoslo desde las cifras que tenemos esta semana, UCI prácticamente estamos llegando a 40, los casos diarios, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir del impacto vacuna en Panamá? Tremendo, el impacto ha sido tremendo. Y de hecho incluso hay regiones, Azuero por ejemplo, Chiriquí recientemente, que están teniendo un impacto muy favorable en términos de atención hospitalaria y de mortalidad. Azuero, por ejemplo, casi todos están vacunados. Es una población realmente sensata, inteligente. En Los Santos y en Chitré casi todos están vacunados. Y se está viendo que los cuidados intensivos no tienen pacientes. Entonces yo creo que es evidente el impacto de la vacunación en el mundo y aquí en Panamá concretamente. Y nosotros tenemos ya, según las últimas cifras del PAIP, que están más actualizadas que el AIG, porque el AIG demora algunos días en incorporar data. Es que el PAI alimenta a la IG. Exacto. Entonces, 75% de población elegible, o sea, arriba de 12 años, vacunada con 2 dosis. Lógicamente, si aquí en Panamá mueren 60 personas por día de diferentes causas, accidentes, homicidios, cáncer, muchas otras causas, la mayoría de los que mueren van a haber recibido alguna vacuna, pero eso no significa que han muerto por la vacuna, ¿no? Es que aquí siempre repetimos, la vacuna no te hace inmortal. Don Danilo. Sí, dos preguntas, doctor, en esa línea. La primera es, bueno, ya cada vez se oye más en los medios internacionales que las 2 dosis que se han otorgado no se mantienen en el organismo, no mantienen los niveles de protección en el organismo, sino que estos niveles de protección van descendiendo con el tiempo. ¿Hay algún riesgo que esté pasando la gente que recibió esas 2 dosis en los primeros meses del año pasado? O sea, ¿hay disminución de su capacidad inmunológica frente al COVID-19? Bueno, está disminuyendo un tipo de protección y probablemente no el más importante, que es la protección mediada por anticuerpos. Y para todas las vacunas, siempre los anticuerpos, una vez que uno se vacuna, hay una generación de anticuerpos grande y posteriormente en los siguientes meses va decayendo. Eso es una cosa habitual, normal en cualquier vacuna. Y los anticuerpos usualmente protegen contra la infección, pero hay una inmunidad que es mucho más robusta, más duradera, que nos protege contra la enfermedad grave, que es la inmunidad mediada por célula o la inmunidad celular, que esa no se mide por test comerciales. Eso son básicamente el laboratorio de investigación. Entonces, no importa que yo no tenga anticuerpos, porque yo tengo mis células de memoria ahí, latentes. Cuando yo me enfrento nuevamente al microbio, esas células de memoria producen rápidamente anticuerpos en 2-3 días y me protegen contra la enfermedad grave. Eso sucede con la gripe, sucede con muchas otras vacunas. Así que el nivel de protección contra enfermedad grave se ha mantenido en el tiempo. Lo que ha cambiado es el nivel de protección contra la infección. Y eso ha cambiado más o menos 6 a 8 meses después de la segunda dosis. Y ha cambiado sobre todo en países que han pecado de triunfalismo y se han despojado del uso de mascarilla. Israel, Estados Unidos, etcétera, ¿no? De hecho, yo ponía un tuit hace poco que decía, ojalá Pfizer hubiera escogido a Panamá como el país de estudio, porque aquí la mayoría de la gente es pro vacuna. De hecho, ya nos pasamos a Israel con creces en porcentaje de población vacunada. Las personas aquí en Panamá cumplen con las medidas de protección, la mayoría usa mascarilla. O sea que si el estudio y los primeros datos se hubieran hecho en Panamá
a lo mejor todavía no estuviéramos hablando de dar un refuerzo a las personas de alto riesgo, porque quizás la protección se hubiese mantenido por más tiempo. Esa es mi impresión, ¿no? Ahora bien, con esta circunstancia que usted nos cuenta, nos describe muy bien, ya el Consejo de Gabinete esta semana decidió comprar vacunas a Pfizer, preparándonos para la siguiente dosis. ¿Cuándo, desde su punto de vista, ya tomando toda la referencia que nos ha dicho, cómo se varía la inmunidad, etcétera, cuándo estaríamos entrando o deberíamos entrar en esa tercera dosis? Bueno, ya el Ministerio de Salud decidió, y lo consultó con expertos, evidentemente, que después de 6 meses de la segunda dosis, para personas arriba de 55 años de edad o que tengan alguna comorbilidad importante o que estén expuestos por su trabajo, por ejemplo, personal de salud, maestros, que estén expuestos, maestros si trabajan, evidentemente, que estén expuestos al virus, podrían recibir ya el refuerzo para protegerlos aún más. Ahora, la compra yo me imagino que tiene que ver con una decisión de anticipadamente tener dosis, que yo creo que fue uno de los factores más positivos que hizo el gobierno con las vacunas, con mucho tiempo de antelación negociar dosis, porque otros países la demanda es altísima. Entonces, si nosotros tenemos dosis antes que los otros países, podemos hacer ese tipo de medidas y eventualmente, por ejemplo, si en el 2022 haya que aplicar algún refuerzo allá a grupos más amplios de la población, incluyendo, por ejemplo, cuando se dé la aprobación de vacunas en niños, entonces ya tener las dosis y claro, no tener que estar en una lista de demanda, ¿no? Decimos entonces que el gobierno aprendió, comprando por adelantado, ¿se aprendió? Yo creo que siempre lo ha hecho en términos de tema, sí. vacuna, en vacuna. En vacuna. Sí. ¿En qué no ha aprendido? Bueno, hay muchas cosas en que ha fallado, evidentemente, ¿no? Pero la vacunación yo creo que es la fortaleza más grande del Ministerio de Salud en este año, ¿no? Vamos a un tema que a usted le encanta, el fútbol. Vamos con Estados Unidos. El aforo 100% si lo permite. A Barça no le está yendo muy bien este año, pero bueno, mi condolencia. Al Madrid tampoco. Yo voy al Atlético Chiriquí, así que no se preocupe. No se preocupe. Yo por al San Francisco, que también no está viendo mal. Bueno, el aforo 100% si tienes el esquema completo de vacunación. Vamos en la dirección correcta como país, actuando de esta manera, sabiendo que existe un margen de contagio entre los vacunados. Yo creo que vamos en la decisión correcta. En algún momento tenemos que ir hacia la normalidad. Tenemos un gran porcentaje de población vacunada y entiendo que se está exigiendo la vacunación o el código QR para la afluencia a los estadios. Ya tenemos 2 experiencias en 2 partidos, con aforos reducidos, pero tenemos 2 experiencias y no hubo realmente un incremento de casos después de esos 2 eventos de fútbol. Así que realmente yo lo veo bien. Sí. Ojalá que las personas que están ahí, aunque estén vacunados, usen su mascarilla, porque eso todavía refuerza más la protección. Porque en el desboque que hemos visto en fiestas no hay mascarilla, no hay absolutamente nada. ¿Qué representaría eso? ¿Hay posibilidad de un rebrote si sigue ese tipo de comportamiento? No, por supuesto. Si nosotros, sucedió en Chile, sucedió en Israel, sucedió en Estados Unidos, si nosotros abandonamos el uso de mascarilla, tenemos eventos multitudinarios sin las medidas de bioseguridad, nosotros podemos tener una cuarta oleada, ¿no? Más que la variante Delta, ya prácticamente en cualquier momento ya es la protagónica aquí en Panamá, la número 1, así que lo podemos tener, ¿no? Don Danilo. Esta oferta y demanda de información explosiva sobre pro-vacunación y también lo de antivacunación, ¿qué efectos ha tenido ya no con COVID, sino con las otras enfermedades que tradicionalmente han sido objeto de vacunación? Rubiola, tétano, tosferina. ¿Cómo lo ve usted desde su ámbito profesional? Porque le toca lidiar en un entorno en donde esto se tiene que ver. Y le sumo influenza, porque tienen que estar invitando a la gente a irse a vacunar a la influenza, como que lo hemos borrado un poquito del panorama. ¿Qué efecto ha tenido este debate? Bueno, afortunadamente, antes de COVID, las coberturas de vacunación del país han sido de las más altas de toda la región y del mundo incluso. Y el esquema de vacunación del país ha sido reconocido internacionalmente como uno de los más sólidos y más robustos. Y la gente se vacuna. Las coberturas de vacunación para otras vacunas están allá en el 90-95%.
O sea que realmente para otras vacunas no ha sido el problema ha sido para COVID. Ahora, como bien dices tú, a lo mejor ese sentimiento antivacunas para COVID puede impactar eventualmente cuando ya salgamos de la pandemia a otras vacunas. Ojalá que no pase, ¿no? Porque nosotros no tenemos, los países vecinos han tenido sarampión, han tenido fiebre amarilla, han tenido difteria y nosotros no, precisamente por las grandes coberturas de vacunación. Las vacunas pagan el precio de su propio éxito, ¿no? Como la gente no ve esas enfermedades, sobre todo la gente más joven, entonces ella piensa que ¿para qué necesitamos vacunas? Claro que las necesitamos porque no tenemos enfermedades precisamente por las vacunas. Y ahora, por ejemplo, tenemos un brote de fiebre amarilla en Brasil, en Venezuela y en Perú. Y nosotros recibimos turistas de esa área. Hay que exigir el carnet de vacunación de la fiebre amarilla porque el vector está aquí, que es el mosquito Aedes, el mismo del dengue, ¿no? Ahora que habla de fiebre amarilla me recuerda un tema, y es que cuando se habla de las limitaciones para reunirse 100% vacunados, etcétera, etcétera, incluso de viaje entre países, se plantea por parte de algunos sectores como si fuera una innovación, como que si fuera algo nuevo con la vacuna del COVID. Pero usted nos acaba de recordar fiebre amarilla. ¿Qué otras enfermedades hay que de alguna forma tienen una limitante para pasar de un país a otro? Fiebre amarilla es la principal en la región nuestra, Ajá. pero también en otras regiones, por ejemplo, la vacunación contra el cólera o contra la fiebre tifoidea, o en Japón, por ejemplo, en el Asia contra la encefalitis japonesa. Hay limitaciones de esa índole. O sea que en nuestra región fiebre amarilla, pero en otras regiones hay otras vacunas que tienen que garantizarse que se han puesto para poder viajar. O sea, que esta no es una receta nueva, estas limitaciones para movernos, ¿no? No, para nada. Para nada. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana aquí con toda esta orientación. Algo más. Pfizer ya pidió a FDA la aprobación de su vacuna para los niños de 5 a 11 años. ¿Qué prevé usted que vaya a ocurrir? Y si estamos hablando de la misma vacuna, ¿es otra vacuna? ¿Es menor cantidad? ¿Cómo opera esto? Es la misma vacuna, pero en menor cantidad. Son 10 microgramos, o sea, un tercio de la dosis que se le da a los adolescentes y a los adultos. Por ahora tenemos nota de prensa de Pfizer y a mí no me gusta hacer especulación de notas de la empresa, pues son notas de negocio para la bolsa de valores, etcétera. A mí me gusta ver los datos realmente, ¿no? Y los datos se van a presentar a la FDA completos a finales de este mes. Así que una vez que veamos los datos, uno puede estar ya en categoría de decir esta vacuna es segura en niños, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Así que tenemos que esperar ese momento, doctor. Le reitero el agradecimiento. Gracias por estar siempre aquí en Debate Abierto. Don Danilo. Bueno, con el doctor hemos visto toda clase de asuntos, desde deporte hasta ciencia, Sí. pasando por política. Siempre es ameno, siempre es ilustrativo y sobre todo es docente, ¿no? Lo importante es tener conciencia de que la vacunación es un proceso que forma parte de lo que la sociedad tiene que acostumbrarse, no renunciar a esa costumbre histórica que nos ha dicho, más del 90% de vacunación para algunas enfermedades. Es todo un éxito para un país como este cuando se compara con el resto de América Latina. Vamos a hacer una pausa, en segundos regresamos, hablaremos de presupuesto, se plantea la reestructuración. ¿Qué implica esa reestructuración? ¿Realmente se está haciendo para favorecer planes en el sector vivienda, en obras públicas y demás? ¿O hay algo más de fondo? ¿Y por qué no? Colamos un poco de las reformas electorales, que pasó, como dijimos, ilesos pasaron algunos temas que le preocupan a gran parte de la población. En segundos estarán con nosotros el diputado Raúl Pineda y el economista Rolando Gordón aquí en Debate Abierto. Hablemos del proyecto de presupuesto. La Asamblea ha decidido que debe reestructurarse, lo ha enviado al Ejecutivo y lo ponemos en perspectiva aquí en Debate Abierto. Nos acompaña Rolando Gordón, él es exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, economista, por supuesto, y Raúl Pineda, él es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias a los dos por estar aquí hoy en Debate Abierto. Gracias, buenos días. ¿Cuál es el talón de Aquiles de este presupuesto? ¿Cómo lo analiza? Bueno, mire, Don Rolando. en primer lugar hay que decir que el presupuesto es 125.000 millones, 126, algo por ahí. Digo 25.000 millones. 25.000 millones. Disculpe. 25. Me le puso 100.000. Me 25.126. Yo creo que hay que tener claro algo. ¿Cuál es el objetivo del presupuesto de la nación?
El presupuesto de la nación es un instrumento de política económica que tienen los estados, no los gobiernos, los estados. ¿Y cuáles son los objetivos que persigue la política económica en Panamá y en todos los países del mundo? Elevar el nivel de producción y el nivel de empleo. Son los dos primeros. Tercero, sistema de precios estable. Y el cuarto que nosotros metimos en una ley en el 2008, controlar el déficit fiscal. Entonces, en esta crisis que tenemos, en la cual ha caído la producción y ha caído el empleo y ha subido la deuda pública, el presupuesto tiene que estar enfocado a reactivar la economía. ¿Qué significa reactivar la economía? Elevar el nivel de producción y el nivel de empleo. No hay que hablar de reactivar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Elevar el nivel de producción y el nivel de empleo. ¿Y este presupuesto está enfocado en eso? Eso vamos. El presupuesto tiene fallas en torno a eso. A ver. Y creo que esa falla se debe fundamentalmente a quien la elabora, que es el MEF y las instituciones. Pues las instituciones van y piden su carta de niño Dios y el MEF organiza parte de lo que primero dice, esto sí va, esto no va. Ahora, ¿dónde está el problema? Disculpe que le haga un alto allí, porque usted nos dice que el problema está en el MEF y en quienes llevan la cartita al niño Dios. Pero cuando está este debate, por lo general los dardos y las flechas apuntan a los diputados porque los diputados son el problema, o por lo menos así se ve en la opinión pública. Bueno, yo no diría que son el problema, ellos no deciden todo. Ellos tienen su presupuesto, pero hay que ver una cuestión. Si el MEF está enfocado en eso, sí, y veamos la cuenta, por ejemplo, al MEF y el ministro lo dijo, cierto que tienen camisa de fuerza. O sea, tienen una camisa que les impide que el presupuesto sea bien flexible. Pago la deuda, 4,000 y pico de millones de dólares anuales para este año. Y eso hay que pagarlo. Eso no se puede decir que yo voy a dejar de pagarlo. No, eso por constitución hay que pagarlo. Tiene el pago de la planilla, 4,098 millones al año. Eso hay que pagarlo. Y no hay manera de eso. Tiene los subsidios, que en el 2008 eran 400 y pico de millones. Ahora estamos en 1,600 para este año. Entonces, esas tres cosas hacen de que el presupuesto no tenga mucha flexibilidad. Entonces, los gastos están aumentando. Y usted ve que hace 20 años, desde el 2008 que se hizo la ley para controlar el déficit fiscal, esa ley todos los años tiene que ir al MEF a la Asamblea para que la Asamblea pueda reformar esa ley, porque es ley de la República, para permitirle un mayor gasto. Miren, ya en el primer semestre, el déficit fiscal fue de 902 millones de dólares. ¿Qué significa? Que para final de año vamos a estar en los 2,000 o 1,800 millones. ¿Tienen la misma expectativa los diputados? Perdón, usted me dijo el tema de la reactivación. ¿Este proyecto de presupuesto servirá para reactivar la economía? ¿Está en esa línea? Bueno, mire, si usted me dice eso, yo le diría lo siguiente. Si hay que reactivar, elevar la producción y el nivel de empleo, yo tengo que dirigirme a los sectores que en mi presupuesto diré hacia ellos. Por ejemplo, el fomento a la producción. Ajá. El fomento de la producción solamente se está dedicando el 2.6% del presupuesto, 695. ¿Qué implica? Que el Estado debió haber puesto más plata en ese apartado. ¿Por qué? Porque lo que tiene que fomentar la producción es en las pequeñas y medianas empresas, en el sector agropecuario. Porque eso va a generar más empleo y más producción, no en las grandes empresas internacionales, que ellos tienen plata y ellos no dependen de eso. Sería lo primero. El cambio tecnológico, ¿cómo es posible que al desarrollo ambiental y tecnológico le den 186 millones? Eso representa el 0.7%, ni siquiera el 1%. Entonces, el cambio tecnológico significa mayor productividad, mayor eficiencia y por lo tanto mayor crecimiento económico. Entonces, en esos aspectos hay que enfocar el presupuesto. El desarrollo agrícola. Oye, ahí hay desempleo. Ahí hay producción. Entonces, enfoquemos primero allí y después veamos lo demás. Eso es lo que yo planteo. El foco del presupuesto no está en estas áreas que pueden reactivar la economía, es lo que nos dice el señor Gordón. No, primero, gracias por invitarnos. Feliz Semana del Huevo al decano electo por segunda vez de la Facultad de Economía. En enero entra el profesor Gordón reelección. Como de reelección. Bien. Gracias. Sí, a la reelección del profesor Rolando. Yo sabía que por ahí venía el gol. No es reelección, porque reelección es continuidad de una vez. No, yo duré 5 años y después ahora fue que... Ajá, ok. Pero lo primero que tenemos que analizar es que nosotros estamos devolviendo el presupuesto general del Estado porque este presupuesto fue analizado con los números de los 3 primeros meses del año. Cuando se presentó el presupuesto a la vista presupuestaria al MEF, teníamos los números de los 3 primeros meses del año y hoy los números no son los mismos que hace 3 meses. Y nosotros, ciertamente, hay que decir algo, la Asamblea solamente puede rechazar, aprobar
o devolver el presupuesto y hacer una reformulación que el Ejecutivo dice si la hace o no la hace. No depende de la Asamblea. Nosotros hemos reestructurado el presupuesto, cerca de 500 y pico de millones o 418 millones para inversión y cerca de 141 para funcionamiento. Y le voy a hablar los rubros a los cuales nosotros hemos y creemos que deben ser fortalecidos en el sector de educación, cultura y deporte. Meduca, 17.4 millones más. IPE, 1.1 millón. IFARU, Senadi, UNACHI, 5 millones para la Universidad de Chiriquí. Universidad de Panamá, 10 millones más. UDELA, lo que decía el profesor, la Universidad de Panamá ahora no tiene recursos y se le va una avalancha de estudiantes que estaban en la universidad privada y ellos tienen que ver cómo actúan de forma tecnológica. ¿Y UDELA cuánto? UDELA 2.9 millones. Son 5, quedan 2 más. Marítima y UTP. Marítima, Universidad Marítima, UMIT 2.7. UTP, UNACHI, Universidad de Panamá, UTP no la tengo aquí. No está en la página amarilla. Y UTP se quedó sin Sin un reajuste, sin una No lo reestructuración. tengo, pero estoy seguro que está en un reajuste. En mi cultura, Tan. 5%, Pandeporte en reestructuración de los espacios deportivos, 34 millones. Salud, MINSA, 54 millones. ASEO, 9.3. APA, AUTSA, que es la nueva 7. El profesor hablaba del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, MIDA, 10 millones. IMA, unos 111,000 más. ARAT, 2.5. Pero te puedo hablar más justicia. Ahora el Que aquí asunto es, ¿ese enfoque de ese dinero está destinado a reactivar la economía, a fomentar la economía, profesor? Bueno, lo que está haciendo la Asamblea creo que es correcto haberlo devuelto. Sí. En primer lugar, creo Bien. que es correcto. Ajá. Quizás el enfoque lo están haciendo en base a varios ministerios. Por lo menos educación es cierto que le necesita más dinero. El Ministerio de Salud, por ejemplo, que tenía 2.598 millones, allí es donde hay que meterle también presupuesto fuerte. Ahora el tema Y es sobre todo- inversión, planilla, Exacto, ese equilibrio, exacto. Lo que ¿cómo lo ve ellos usted? están hablando- ellos están hablando de- 75% para inversión. Ellos están hablando de inversión, según tengo entendido. Según los locales. 75% para inversión. O sea que lo que han hecho 25% recibe su para bendición. funcionamiento. No, sí, pero vuelvo y repito, yo no digo que no, pero yo lo que digo es que hay que meterle también a otros sectores que se debió haber hecho. Fomento a la producción, por ejemplo, desarrollo agropecuario, a pesar de que ahí se habla de cuántos, 10 millones. 10 millones. Que Por todos se son 12.6. Se supone que debe ser. O sea, yo lo que digo es que antes de hacer el presupuesto, lo que está en el mes, tienen que decir, bueno, estos son los objetivos que tenemos, elevar el nivel de producción y elevar el nivel de empleo, y así hacerlo. En cuanto a la planilla estatal, nadie está de acuerdo con la planilla estatal, pero tampoco en la Bueno, los planilla... diputados sí están de acuerdo con la planilla estatal. No, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que trabajan en la Asamblea, en lo que trabajan en todas las entidades están de acuerdo. Despedir empleados públicos en este momento es catastrófico para la economía. Bueno, mire, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo planteo una alternativa. O sea, ¿Cuál es? no lo tenemos ya casi 250,000 de empleados públicos, son demasiados. Pero tampoco, si imagínate en el tiempo de la pandemia, nosotros hubiéramos tirado 50,000 empleados a la calle. ¿Usted sabe lo que había significado eso? La crisis económica había sido peor, ¿sí o no? Y esas 50,000 estaban recibiendo dinero y estaban consumiendo cierta cantidad de bienes, porque el problema importante es activar la demanda, la compra. Ahora, ¿en qué medida es sostenible eso? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Un plan estratégico a mediano, corto, mediano y largo plazo. No pensando solamente 5 años. Por ejemplo, yo creo que si es demasiado, lo que hay que hacer es podar la planilla. ¿Cómo se puede podar la planilla? Bueno, que se haga una ley que diga que las vacantes que se desocupan, que son 5,000 al año, esa gente que se jubila, esas vacantes no se van a abrir más, solamente en aquellos casos que sea para, por ejemplo, educación o para el caso de... Totalmente de acuerdo. Para el caso de médicos y enfermeras. Lo demás se puede ir podando poco a poco, porque tenemos que empezar como Estado, no como gobierno. En el término de 5, 10, 15 años, tenemos una cantidad de empleados públicos menor y habría más dinero para dedicar al gasto de inversión fundamentalmente. Yo creo que esa sería una posición que se puede hacer. Señor Totalmente diputado. de acuerdo. Yo creo que Panamá debe tener y ponerse los pantalones largos en un tema de Estado para futuro. Pero en este momento, despedir de empleado público, lo que pasa es que algunos diputados independientes de oposición es fácil decir, es que hay que bajar la planilla, pues, no somos ni el 1% del presupuesto nacional.
Me está hablando de la Asamblea. Estoy hablando de la Asamblea. En el tema de la Asamblea. En el tema general, podamos hacer algo. 0.5%. O sea que a usted no le preocupa el presupuesto de la Asamblea, ¿o sí? Digo, está bien que ellos en el futuro o lo logren bajar, pero no es lo fundamental del presupuesto y eso es lo que la gente tiene que comprender. Tenemos que podar eso, pero yo considero que hay un método para podar, que es el que yo estoy proponiendo. Pero el presupuesto de la Asamblea a usted no le quita el sueño, por lo que entiendo. A mí no me quita el sueño. ¿Cómo me va a quitar el sueño que no representa ni el 1%? A mí no me quita el sueño. Me quita el sueño el pago de la deuda que tenemos que pagarle de todos modos. Que allí lo que yo planteo en la deuda, y lo vengo diciendo hace, y muchos economistas decimos, que el Estado llegó el momento que tiene que renegociar la deuda. ¿Qué significa renegociar? Lo mismo que están haciendo con los empleados. 4.000 millones, no lo puedo pagar. Paga 3.000, llega a acuerdo, tira a largo plazo y utiliza 1.000 para inversión. ¿Cuándo llegaremos a esa renegociación en el horizonte? Bueno, debe hacerlo depende del MEF, depende del gobierno. Sí, bueno, varias cosas ahí. Atendiendo al planteamiento, al concepto que está haciendo acá el profesor, yo tendría que apuntar que el presupuesto debiera estar preocupado por qué pasa en el sector agropecuario, qué pasa en el sector turismo, qué pasa en el sector logístico, ¿no? Sin menoscabo del sector educación y del sector saneamiento y salud. Porque la planilla tiene que aumentar allí, porque si algo comprobó la pandemia de COVID-19 es que, por ejemplo, Panamá no tiene la cantidad de personal médico hospitalario que necesitaba ayer, ni siquiera para hoy. Ahora, esos son los sectores, ya cuando particularizamos la producción, son esos sectores, y la pregunta para usted, me llamó la atención la selectividad cuando mencionó los reajustes en el sector de educación. Yo creo que la educación toda tiene que reajustarse porque si algo destrozó la pandemia fue el sector educativo. Claro. Lo paralizó, lo endureció, lo hizo esclerótico. O sea, hay una esclerosis producto de la pandemia. Entonces, hay que meterle mucha plata al sector de educación y a las universidades por parejo, porque si ustedes no pidieron, por ejemplo, para la Universidad Tecnológica de Panamá, voy a estar pendiente. Ese ha sido un golpe al hígado a Danilo. Depende a voy a estar pendiente de qué pasa con el gobierno central y lo que pasa allí. Ahí se gradúan miles de estudiantes para atender el sector producción. Todo depende a la solicitud de las entidades. Si la entidad dice yo no necesito plata, entonces nosotros no la tomamos en cuenta. Todo depende de la solicitud recibida. Pero fíjate, aquí hay otros. Hablamos de justicia. Le estamos metiendo 10 millones al órgano judicial. El Ministerio Público para la guerra contra la delincuencia organizada, 3.3 millones adicional. El Instituto de Medicatura Forense, que está en el piso, 3.7. Tribunal de Cuentas, 1.3. Tribunal de Fundación Pública, 1.6. Defensoría del Pueblo, 4.6. En la parte social. Lo que yo quiero decir sobre esto es que quizás este no sea el presupuesto perfecto en el medio de una crisis. Estamos tratando de darle recomendaciones al Ejecutivo. El Ejecutivo perfectamente puede darle a la Universidad Tecnológica de Panamá más dinero sobre proyectos que ellos hayan presentado. Todo depende de la solicitud que ellos hagan. El sector agropecuario, para mí, solamente para decirte este gobierno le ha metido más recursos al sector agropecuario y por eso han crecido las hectáreas de producción que en los últimos 20 gobiernos, y lo demuestran los números. Quiero cerrar estos 2 minutos. Pero quería nada más retener la pregunta de que estos eran los sectores económicos que puntualmente, cuando usted habla de producción, el gobierno tiene que hacerle zoom, tiene que ponerle el foco. Exacto, porque son los sectores que producen internamente, no para el mercado internacional. La agricultura, fomento de la pequeña y mediana empresa, donde hay gran cantidad de empleo. Se calcula que el 90% de los empleos de Panamá son pymes. Entonces, allí hay que meterle mano con buenos préstamos que se pudo hacer. Y la universidad, miren, en el caso de nosotros, la Universidad de Panamá, tenemos problemas con la Facultad de Medicina que queremos construir, la Facultad de Farmacia, no tenemos dinero. Y lo que nosotros hemos utilizado para este año es el dinero que teníamos guardado para construir debido a la venta de la tierra, que con eso estamos construyendo la Universidad de San Miguel. Quería tocar un poco. Necesitamos allí un préstamo extraordinario en el futuro. Vamos a tener tiempo de hablar del presupuesto de San Miguelito. No podemos hablar de San Miguelito. Es importante decir que el presupuesto de la Asamblea bajó 42.6 millones. ¿En comparación con cuál presupuesto? Con el presupuesto real. El presupuesto real, no el presupuestado, el real.
es de 171 millones. La Asamblea para el próximo año nos propusimos y estamos bajando 42 millones de dólares. De los 171 bajan esos 40 millones. Pero por supuesto, pero es que esto es una nueva administración. Nosotros hemos decidido bajar el presupuesto. ¿Es necesario que una asamblea tenga tantos millones de dólares? Bueno, había que analizar. Lo que yo sí sé que el año pasado ellos pidieron en octubre del 2020 20 millones más porque no les alcanzaba. Creo que era 107 y llegaron a tener 122 millones. Producir ahora, leyes yo no cuesta sé tanto. si ahora... ¿ah? Producir leyes cuesta tanto. Sí cuesta, sí cuesta. Mire, lo que pasa es que, es una crítica constructiva. Yo creo que a nivel nacional hay que eliminar la planilla 002. Es una planilla que está y que no se debe hacer. Ahora... ¿Solo a la asamblea o a todos? Todos, ¿por qué no? Porque nosotros tenemos que tener planilla de Todo lo que contingencia tiene a que cada ver con momento. retención de gastos es un tema que teníamos que hablarlo en un consenso nacional, no para ahora, sino para Claro. siempre. O sea, todo lo que tiene que Oye, ver... se quedaron sin recorte salarial a propósito. La propuesta de recorte salarial del presidente del año pasado. Yo no ¿Es puedo hablar historia? yo voy a hablar de la Asamblea. Pero llevó el proyecto de ley a la asamblea. Sí. ¿Ah? No, es que hay que Gracias. recortar gastos, Sí. pero hay que recortar gastos improductivos. Hombre, lo hicieron voluntariamente, los ministros, los directores, el presidente, lo hicieron voluntariamente. Señores, tenemos que hacer un alto. Por ahí va la cosa. Pues sí, porque se nos quedó reformas electorales que quería tocarlo con ellos dos, pero no fue posible. Nos fuimos Mal vendida detrás. reforma electoral. Yo propongo que se elimine el medio consciente y el residuo. Vámonos voto a voto para ver. ¿Es la verdad? ¿Usted saldría de San Miguelito con esa regla? Propongo que se elimine el medio consciente y el residuo. Vámonos voto a voto. De 5 diputados independientes, 4 salieron por medio consciente. Doble discurso. Oiga, pero no hubiera salido el señor Crispiano, no habría salido el señor Benicio. Falso, ellos salieron por residuo con Por más res- votos del medio consciente. ¿Así? Entonces Sí, hay que eliminar el y residuo. Vinicio salió por consciente. Él salió por residuo. Por consciente. No, Crispiano salió por No, residuo. pues agarren Sí, a pero los el más residuo votados y es el punto. doble del voto del medio consciente. Óyeme, ¿Sabe qué? son 5 diputados que van a salir por un circuito. Bueno, los 5 primeros votados, los más votados. Y Yo se acabó. propongo eso es lo que propongo, voto a voto, vámonos voto a voto. Dejémoslo ahí, ese tema queda caliente para la próxima semana porque tenemos que hablar de otros temas, don Danilo. De regreso, gracias a los dos por haber estado aquí. De regreso hablamos sobre Panamá sigue en las listas negras, Unión Europea, allí nos mantiene. Los Pandora Papers, ahí volvimos en esa caja de Pandora a surgir. ¿Qué nos queda por delante? El gran reto. Eso lo analizamos con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, y también nos acompaña Ernesto Cedeño, abogado, en segundos. Entre listas negras y Pandora Papers, así ha transcurrido la semana noticiosa. Vamos a ponerla un poco en perspectiva. Están con nosotros Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y también Ernesto Cedeño, profesional del derecho también. Gracias a los dos por estar aquí. ¿Es coincidencia o hay alguna estrategia contra Panamá, como se plantea en algunos sectores, que hayan aparecido estos dos temas la misma semana y que hayan nuevamente Panamá aparecido en las primeras planas? ¿Cómo lo ve usted? Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Definitivamente yo no veo como un ataque a la nación. Yo no sé si Juan Carlos tiene la misma opinión. De repente sí, de repente no. Porque yo he analizado todo lo que es la noticia que grosso modo ha salido, los llamados Pandora Papers, y no veo que es un ataque frontal contra la República de Panamá. Más bien es un ejercicio lícito del periodismo de una información que le llegó a cualquiera cantidad de profesionales de la pluma, de la locución, del ejercicio del periodismo, en donde se evidencia que hay personas que han traspasado o que no quieren que se conozcan sus riquezas y se han ido a algunos lugares estableciendo sociedades. Más bien no se está hablando de una nación, es más, la que más aparece en la picota pública es Dakota del Sur de Estados Unidos, y no necesariamente una firma de abogados que creó alguna sociedad, que por cierto no es pecaminoso, y en las informaciones que yo he leído de esta firma de abogados, al parecer, de lo que yo he leído, hizo como una buena diligencia de las personas que le pedían ese servicio, y cuando descubrió, aparentemente, según leí, que había un dictador en alguna de una sociedad, pidió que lo relevaran esa oportunidad de agencia residente. Así que a mí no me parece que es un ataque frontal contra la nación, sí hay un hecho noticioso que hace a la luz pública. Lo cierto es, y llamo la atención, que a través de ese tipo de información sí hay presión para que Panamá haga un ajuste jurídico para que salgamos de algunas listas grises, y eso no tiene que ver con otro,
y sí tengo que llamar a la reflexión para que definitivamente no perdamos la dignidad por el hecho de que haya salido un hecho noticioso Sí. a tratar de sepultar realmente una profesión, comercio para tratar de hacerle la venia a fuerzas foráneas que quieren ajustarlo. No, y poniendo presión, no la que hacen Estados Unidos, sino a la República de Panamá. Pero concluye esta parte para que Juan Carlos también tenga la oportunidad. No me parece de mi óptica que es un ataque frontal contra la República de Panamá, porque así no se pronuncia, ni siquiera se le ha puesto un mote, sino se está cuestionando que personas de personalidad, a veces hasta políticamente expuestas, hayan decidido, y no por eso tampoco se comete un delito necesariamente, ubicar en sociedades fuera de su territorio alguna fortuna para que mucha población no las conozca. ¿Un ataque al país o no? Dice don Ernesto Cedeño que no es un ataque al país. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que ver la historia reciente de Panamá y obviamente su imagen debilitada luego de los escándalos de los papeles de Panamá. Cualquier pequeño golpe tiene incidencia sobre ese momento que se vivió. Y obviamente son episodios que ahora con la mirada en frío, luego de varios días, se puede ver un contexto más amplio. Sin embargo, no cabe duda que así sean pequeños golpes sobre el trabajo que se realiza desde la República de Panamá, tiene una incidencia sobre el valor de su plataforma de servicio y es una oportunidad siempre para poder hacer lo que no se hizo en su momento, salir al paso para esclarecer hechos tan notorios como, por ejemplo, que la abogacía no presta ningún servicio de auxilio, ni ayuda al crimen organizado, ni es cómplice. Es que eso es lo que queda en entredicho de la forma en que se presenta la información. Es como si los abogados y las firmas de abogados de alguna forma estuvieran contribuyendo al lavado de dinero o de capitales y también a la evasión fiscal. ¿En qué medida hay algo de eso? En ninguna. La legislación panameña es una legislación que desde hace 94 años coexiste con el comercio lícito en el mundo, ha servido de auxilio, pero esto es una oportunidad justamente para que todos nos sinceremos y salir al paso, porque en la medida que yo dejo que la crítica se asiente, de alguna manera yo contribuyo a tener esa sensación de opacidad. Usted me dice ninguna, pero una de las grandes firmas históricas en Panamá, Mossack Fonseca, es parte de la historia por la forma en que manejaba estos negocios. Y ahí surge entonces el conflicto periodismo y de Estado de Derecho en torno a cuáles son las conclusiones, las respuestas institucionales que han producido algún culpable. Y obviamente surge la controversia del origen de la información y a nuestra forma de ver, sí es un tema que siempre hay que señalar el origen ilícito de la información, toda vez que la comunicación abogado-cliente no es una comunicación destinada al público. Y esa naturaleza obviamente hace tener cautela, prudencia y mucha determinación como uno hace referencia a esos hechos que pone en contexto es una violación a una garantía ciudadana. Usted habla del origen ilícito de la información, pero usted defiende el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Definitivamente, yo tengo que construir, y en este caso sí podría apartarme de alguna manera lo que Juan Carlos plantea, en el sentido de que el artículo 257 del Código Penal, yo no puedo crucificar y sí respaldo a la profesión de la abogacía en ejercicio adecuado, pero hay un delito que se llama blanqueo de capitales en donde sí podría participar un abogado y de ahí que el Ministerio Público está analizando, palabra más, palabra menos, lo leí, para ver si los Pandora Papers hay algún tipo de evidencia de una noticia del crimen que haga viable una investigación. El artículo 257 Código Penal, cito, quien a sabienda de su procedencia se valga de su función, empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales descrito en el artículo 254 de este código será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Los abogados sí podemos ser sujetos a una investigación penal por aspectos de dolo. Es decir, yo sé que ese dinero en el evento de la procedencia es de un ilícito, corrupción de funcionario público, entonces yo me asocio o lo apoyo para formar una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, a mi juicio, es lo que dice el artículo 257 del Código Penal, podríamos ser sujetos de investigación por parte del Ministerio Público, contrario censo. Si no se prueba el dolo, tú no puedes crucificar, sentenciar, afectar a un abogado porque creó una sociedad habiendo hecho una diligencia adecuada, porque esa persona, los accionistas, la junta directiva, los directivos, se apartaron del camino del bien para delinquir. Entonces tú no puedes atrapar al abogado
y someterlo a un proceso penal. Pero sí podrían haber pasado la línea, es lo que plantea el señor Cedeño. Sin embargo, el contexto es plantear cuáles son las regulaciones en Panamá. Si Panamá tiene un cumplimiento normativo, disciplina, entes que fiscalizan, supervisan, y ese es el contexto con el cual nosotros tendríamos que analizar lo que plantea Pandora Paper. ¿Panamá mantiene una legislación eficiente en materia de controles? La respuesta es sí. Obviamente, en el caso del individuo y sus circunstancias, nadie puede entrar a responder por un individuo. Y lo que nosotros planteamos, obviamente, que al igual que el artículo que lee el licenciado Cedeño, está el 260 del Código Penal que dice quien divulgue noticias falsas que afecten la economía nacional incurre también en un delito. Es decir, esto es un contexto que la individualidad la produce el Ministerio Público, pero nos toca a nosotros, la sociedad organizada, todos los sectores de la sociedad, a salir al paso y decir, oye, esta economía y esta sociedad ni contribuye ni tiene una estructura que propicia el delinquir. Lo que usted me está diciendo es que si hay abogados que cruzaron la línea, usted me está diciendo que hay periodistas que cruzaron la línea también. Es que no vamos a mencionar si hay abogados que cruzaron la línea. Eso corresponderá a una investigación puntual. El hecho generador de información es información dedicada, destinada a la reserva hecha pública. Don Danilo. Lo que plantea, tenemos dos abogados, pero lo que está planteando... No es cosa fácil. No, porque es un debate ético. Claro. Sin duda alguna un debate ético, porque cuando salieron los Wikileaks, la posición del gobierno de los Estados Unidos fue: yo no voy a hacer caso de eso que se está publicando porque eso no se divulgó por los procedimientos de conformidad a lo establecido por la ley. El origen ilícito de la información, volvemos. Exactamente. Entonces, si eso era válido para los Wikileaks, ¿por qué para estos otros casos no está siendo válido? Ahora bien, periodismo es periodismo y fuente es fuente. El consorcio, y se protege. Exacto. Y el consorcio sabe cuál fue su fuente y cómo lo consiguió. Ya es una discusión que entra en el mundo ético sumamente interesante. En la ética del periodismo. Exacto. Porque periodismo es periodismo y la fuente es fuente y se protege, efectivamente. Sí. Jamás el consorcio creo que va a decir quién le proveyó la información. Y se ha respetado. Y se ha respetado. No creo que eso va a ser nunca algo revelado por alguien del consorcio que recibió la información. El tema no es el mensajero, es el mensaje. Exacto. Ese es el punto. Así es. Ahora, el punto acá es si se siente Panamá aludida. ¿Por qué? Porque hay una serie de razones por las cuales Panamá, a mi criterio, a menos que ustedes me corrijan, debiera sentirse aludida. Primero, porque hay una filosofía en el planteamiento allí. El consorcio combate la existencia de los offshores. O sea, la existencia de los offshores está siendo combatida. Y observo que Panamá como Estado no registra que eso se está dando. No acusa recibo de que eso está ocurriendo. Segundo, Panamá ha sido un punto en el que se han hecho una serie de cosas desde el punto de vista legal. Como bien usted lo señaló, las firmas no han cometido un delito. Sin embargo... Es más, han salido a decir, investíguenme. Investíguenme. Sí, la principal mencionada lo ha dicho. Sin embargo, hay una tendencia internacional de encasillar a Panamá en el concepto de paraíso fiscal. Ahí está el detalle. Tercero, ¿qué le toca hacer entonces a un Estado representado por un gobierno para que Panamá salga de la zona de riesgo? Esa para mí es la preocupación primaria. Pregunto sobre eso. Bueno, yo no sé qué tú piensas, Juan Carlos, pero yo te estoy manifestando. Mira, yo, bajo mi óptica, yo no creo que nunca a Estados Unidos se le vaya a poner una lista gris. A lo mejor, no sé si tú piensas igual. Y esto que existe de Dakota del Sur, si estamos hablando de los Pandora Papers, ahí se hablaba de una legislación muy flexible y donde cualquiera cantidad de personas, al parecer, hicieron sus sociedades ahí. Definitivamente de que sí sentimos presión y sí se está presionando a la República de Panamá para flexibilizar normas y afectar la profesión es una realidad y por eso que nuestro gobierno no debe hacer lo que está haciendo. Y te explico. Aquí yo tengo un proyecto de ley que es el 624 que presentó Héctor Alexander, producto del apoyo foráneo, del bullying. Y entonces eso está debilitando, puede debilitar si se convierte en ley de la República, además de la profesión de abogado, empresa. Y dice, solamente grosso modo, en su exposición de motivos, con el fin de cumplir los distintos estándares internacionales en materia de transparencia fiscal internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo de la GAFI, plantea, además de que nosotros hemos ajustado, hemos adecuado
normativa para saber quién es el beneficiario final, pero establece una obligación para nosotros, a diferencia de lo que hay en otros países, en donde inclusive los abogados, vamos a hacer, y te lo dice el artículo 1, las personas jurídicas estarán obligadas a proporcionar anualmente a la gente residente, que es todo el abogado, al 30 de abril, los registros contables y documentos de respaldo. Definitivamente que eso va a evitar la industria mercante, de sociedades, etcétera, etcétera, pero por una espada de Damocles, que prácticamente violando la dignidad del abogado, cuando en el artículo 23 de la ley 129 del 2020, que había hasta multa hasta de 5,000 balboas, dice, los agentes residentes, le hace abogado, serán sancionados con multa de 5,000 hasta 5 millones. Tú tienes que ver de que no necesariamente el gobierno plantea normas jurídicas porque siente el bullying o la presión foránea, ¿no? Debiera haber un compás para conversar con los gremios, porque no podemos violar nuestra dignidad creyendo que nos van a salir o nos van a sacar de una lista afectando el comercio, afectando las profesiones, pero en otros países en donde son sujetos hechos noticiosos, ahí no les pasa absolutamente nada. Claro que hay que hacer ajustes para luchar contra la corrupción, pero no podemos acabar con nuestra empresa societaria, el registro mercante y sobre todo crucificar a los abogados. O sea, definitivamente, si un abogado que actuó con dolo, conforme dice el Código Penal, que le caiga el peso de la ley sin contemplación, pero no puedes afectar a una profesión, a un país, porque sientes una fuerza foránea que te obliga a hacer normas jurídicas a espalda del pueblo y no la abres a consulta. ¿Esa es la línea o es el camino a seguir para salir de esas listas? Lo primero es que por el sector de la abogacía no rehúsa cumplir normativa y actualizarse. Y eso quiero que quede muy claro. Sí. La abogacía no va a rehuir su compromiso con la transparencia y generar estabilidad. Sin embargo, desde la abogacía organizada, nosotros tenemos que ser conscientes que las propuestas de solución o son consensuadas a lo interno y son entendidas a la realidad nuestra, o obviamente va a haber un desencuentro porque es como dice el doctor Cedeño, aquí nosotros no tenemos por qué correr a generar regulaciones si sabemos que llevamos un camino eficiente en comparación con otras jurisdicciones que no ostentan ni siquiera un catálogo suficiente como el que Panamá ha hecho de compromisos y realidades en materia de controles y en el mundo corporativo. Fíjese que al principio el señor Cedeño decía que no había una estrategia o una campaña contra Panamá, pero terminó hablando de bullying contra Panamá. Lo que ocurre es que los antecedentes de Panamá permiten identificar que cualquier movimiento puede lastimar el estatus actual de la plataforma de servicios por justamente el debilitamiento que provocaron las situaciones en las que Panamá no supo defenderse, en la que el gobierno de turno no pudo encarar de frente a las exigencias que se generaron con los hechos de Panama Papers. Cerremos, aclaro porque me tiraste, dije que no, los Pandora Papers. Pensé que no se había dado cuenta. No me voy a dar cuenta, tengo 58 años y no seré, los Pandora Papers no lo veo como un ataque a Panamá. El proyecto de ley C-24, sí, el 28 de abril, antes que saliera, el ministro Alexander Raudy Veloz lo presentó a la Asamblea Nacional de Diputados. respondiendo al bullying, dice usted. Al bullying foráneo antes que salieran los Pandora Papers. De eso que yo me estaba refiriendo. Papel de Panamá es otra historia, pero me hablaste de Pandora Papers y de ese te hablé de que yo no veo que es un ataque frontal. El papel de Panamá es otra historia. Es otra historia hace 5 años. Lo cierto es que todavía tenemos los resabios. Se lo digo porque yo leo en bloque. Y aunque ahí dice Pandora, mi mente, mi cerebro lee Panamá. Y así en las referencias internacionales de noticias siempre se habla de Panamá. Es decir, la imagen de Panamá se sigue manchando, triste y lamentablemente. El asunto es cómo corregirlo. Usted ha planteado sobre la mesa que esa no es la dirección correcta la que lleva el gobierno. Ya veremos qué pasa en el transcurso del tiempo. Su balance y análisis, don Danilo. De hecho, en principio, pues, se plantea un debate interesantísimo en el plano ético, porque está por un lado la naturaleza de la información, la proveniencia de la información, y por el otro lado el ejercicio del periodismo que no tiene por qué revelar sus fuentes. Y este debate ético tiene que encarar una realidad. Hay una corriente internacional que está chocando y está dispuesta a seguir chocando contra el servicio de offshore en el que Panamá ha estado involucrado. Segundo, Panamá, que no toca las costas de los Estados Unidos, que también tiene sus paraísos fiscales a propósito. Efectivamente. Segundo, el hecho de que Panamá está siendo insistentemente catalogado como paraíso fiscal. Y tercero,
el hecho de que para Panamá ha habido una normativa que ha sido objeto de cumplimiento sin que necesariamente para otros países esa normativa represente un foco de atención o un foco de progreso en Panamá. El Estado panameño tiene que acusar recibo de esta realidad y tiene que ponerse cónsono con esa exigencia e ir por delante y no ser reactivo. Sin perder o menoscabar la dignidad nacional ni de ninguna de las profesiones ejercidas en nuestro país conforme a derecho, conforme a ley. Eso es importante. Gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana. Vamos a hablar algo que también se me quedó en el tintero con ellos. La justicia tiene aroma de mujer en la Corte Suprema luego de las designaciones de esta semana. Ponemos en perspectiva el tema con una ex procuradora, Ana Matilde Gómez, en segundos nada más para cerrar debate abierto este domingo. Estamos de regreso, hablemos de la justicia. Se designó a 2 magistradas principales, 2 suplentes. Por primera vez en la historia, 5 mujeres aparecen como magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Es un tema que debemos analizar. Nos acompaña Ana Matilde Gómez para este tema. Buen día, bienvenida. Gracias, muy buenos días, Hugo Famanía, buenos días, Danilo Toro, y a todos los televidentes, también un saludo cordial. Fíjese, aunque el título de este segmento es Justicia con aroma de mujer, haciendo una analogía del nombre de una telenovela, no es un tema rosa. Aquí hay una profundidad filosófica, social, jurídica, que es profunda desde mi punto de vista. Pero lo importante es saber qué piensa usted, cómo observa usted este hecho que se dio esta semana. Bueno, igual que usted, no lo veo como poca cosa ni lo voy a trivializar. Realmente las mujeres en Panamá particularmente, en el mundo entero, pero en Panamá desde el siglo XIX entendimos el mensaje de que nos dejaban atrás porque no nos habíamos educado. La mujer en Panamá entendió temprano en su historia que había que educarse y fuimos a las universidades. Y llenamos las aulas de las universidades y nos graduamos. Y nos graduamos con los primeros puestos. Entonces se les acabó el discurso de que no había mujeres con los perfiles, no había mujeres graduadas, ya estábamos graduadas. Pero seguíamos bajo un liderazgo masculino y con una concepción androcéntrica en a lo largo y ancho de la concepción del manejo del Estado. Bueno, hoy por primera vez en la historia tenemos un liderazgo femenino en la más alta corporación de la Administración de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, hay una mayoría de mujeres. Y para mí hay un mensaje muy claro. Se está apostando al liderazgo femenino para la transformación de la justicia. Y si fuera que el mensaje es, bueno, si yo me pusiera en los zapatos del presidente y dice, bueno, yo no puedo recomponer todo el país, yo no puedo arreglarlo todo, pero por lo menos la justicia, bueno, lo voy a hacer, voy a dejar ahí algo. Y lo que voy a dejar es la impronta de que no estoy designando personas ni vinculadas a mí, no sabemos quién, yo no las conozco personalmente, así que no puedo decir nada respecto a su perfil personal. Pero han pasado un escrutinio que en principio debe darnos, obviamente hemos tenido decepciones a pesar de ese escrutinio en el pasado, pero debe darnos un aliento y debe darnos mucha esperanza. No podemos augurar ni predecir nada. Lo que tenemos que esperar es ver su comportamiento, porque a través de sus actuaciones nos van a convencer y vamos a convencer a la faz del país que en efecto donde hay liderazgo femenino hay una impronta distinta que marca una diferencia en cuanto no solo al tema de lo social, que es lo que siempre han pensado que eran los espacios para nosotros, no solo en el tema social, sino también en cerrar los espacios a impunidad, perseguir el delito, justicia temprana, pronta, oportuna, sin dilación y otra serie de elementos que pueden ellas con sus comportamientos, ahora teniendo 5 personas designadas por este gobierno que han pasado el escrutinio y que en teoría no deben responder a ningún tipo de interés ni económico ni político, que no se dejen intimidar y que realmente nos empiecen a dar las respuestas
que hace rato estamos esperando. ¿Por qué usted dice que en teoría, por qué insiste en ese aspecto de que en teoría, la realidad Claro, es aplastante, es distinta, claro. las presiones no tienen mucho peso? Oiga, mire, en el quinquenio 2010 o 2009-2014, nosotros vimos la manipulación de la justicia, la vimos todos, la padecí yo particularmente y muchos otros ciudadanos. La impronta mafiosa que se imprimió a todo lo largo y ancho de la administración pública y particularmente la manipulación de la justicia, que permitió tomarse no solo la Procuraduría General de la Nación, sino también tomarse la Corte para algunos fallos venir desde la presidencia, no nos dejan lugar a dudas de que cuando hay la intromisión hay una imposibilidad total de la independencia judicial. Don Danilo. Buenos días, licenciada. Bueno, usted ahora en este desempeño de decana pues tiene un compromiso docente con el país, más allá de la docencia que tradicionalmente usted ha hecho con los medios de comunicación. Y le pido pues que haga uso de ese recurso que usted bien desempeña, ¿no? El hecho de que sean mujeres las que ahora tengan la mayoría llama la atención por las observaciones que usted ha hecho y que son todas bien sustentables. Pero también la quiero poner en otra dimensión. El hecho de que provengan del ámbito del órgano judicial y que no sean personas que vienen fuera de la trayectoria judicial, porque también en Panamá se han nombrado muchísimos magistrados de la Corte Suprema sin que hayan hecho carrera judicial. ¿Tiene alguna valoración sobre este aspecto en particular? Sí, y me gustaría dividirlo, ¿no? Por un lado, ni toda experiencia interna siempre es buena, ni toda experiencia traída de afuera resulta mala. Lo que hay que tener mucho cuidado es que cuando se trae de afuera, no sean recomendaciones de los grandes bufetes o firmas de abogados, que no sean vinculaciones ni políticas ni económicas las que permitan ese asiento o esa toga la vista a una persona que llega con tremendos compromisos que son impresentables. Por el otro lado, el tema de la experiencia, claro que marca una gran diferencia. No es lo mismo que le paguemos a una persona $10,000 al mes para ir a aprender, como ya ha pasado en el pasado, ¿verdad? Que, no, yo no sé nada de esto, pero por eso es que me traen aquí, porque no, precisamente porque no sé nada. No, este discurso es inaceptable. Una persona con trayectoria dentro, no necesariamente dentro de los mismos estrados, es decir, no tiene que ser dentro del Poder Judicial nada más, puede ser dentro del sistema de administración de justicia en general. La docencia también es importante, pero no solo los teóricos, y tener también la práctica, todo eso es importante. Pero cuando hacen carrera, uno pensaría que llegan con un compromiso adicional, y es el mensaje que están mandando a lo interno, el mensaje que le pueden mandar al resto de los componentes de todo el sistema de administración de justicia, a los operadores, de que es posible, sin ningún tipo de tráfico de influencia, sin ningún tipo de influencia externa, sino por los méritos propios, si es que ha sido el caso, poder llegar. Y eso tiene que renovar y alentar a todo el conjunto de la administración de justicia, en el sentido de que si lo haces bien, te observan, tus méritos hablan por ti y al llegar te van a respaldar. Entonces vale la pena esforzarse y tener una trayectoria para que precisamente cuando tengas la oportunidad de llegar, no venga alguien que te pueda mencionar, que cuando tú eras juez de circuito, tú no te acuerdas que tú vendiste un fallo, o tú no te acuerdas que soltaste a alguien, o tú no te acuerdas que hiciste esto o hiciste lo otro, porque ese o esa persona que algún día se coludió contigo, que algún día se combinó contigo, se puso de acuerdo para hacer algo indebido, te lo va a recordar toda la vida. Tú no puedes un día volverte o que te dé un arrebato de honestidad. Eso no puede pasar. Es decir, aquel que conoce tus debilidades te las va a tratar de recordar siempre que esté de por medio, que tú le apliques la justicia. Por eso es que yo veo importante el mensaje también en ese sentido, de que dentro del propio sistema hay esperanza de que están haciendo una carrera y pueden aspirar a llegar a la Corte, y en el camino de sus fallos, de su comportamiento, van haciendo méritos para que cuando haya la oportunidad puedan ser tomados en cuenta. Fíjese que ahí mi pregunta siguiente iba a ir en esa línea precisamente, porque
de alguna forma los antecedentes de estas magistradas hasta ahora han hablado por ellas, e igualmente no es un tema solo de género, sino de, digamos, meritocracia, que es lo que al final debe tener el peso al momento de una decisión de este calibre. Ahora bien, quiero ir a otro escenario, porque hace unos segmentos atrás el doctor Saint Lloren, creo que fue el que lo dijo, don Danilo, ¿no? Que él siente que la mujer, o tiene la impresión de que la mujer es menos propensa a la corrupción, es menos corruptible. La pregunta es, ¿este es un tema de género o es que realmente la mayoría de los hombres están en las esferas de poder y toman esas decisiones y son más propensos a la corrupción? ¿Cómo lo ve usted que también, incluso como operadora de justicia que persiguió el delito, tiene en la realidad una proximidad más cercana de este tema? Entiendo perfectamente la pregunta. Definitivamente que la posibilidad de la corrupción es una vulnerabilidad del ser humano, no es un tema de género. Es decir, todo ser humano tiene la posibilidad de, cuando va a actuar, una ley de la vida, hacer el bien o hacer el mal, tomar la decisión hacia lo correcto o lo incorrecto. Esa es siempre la posibilidad del ser humano. Ahora bien, hay estudios que han demostrado, por ejemplo, se hizo uno en el Perú respecto a las policías de tránsito, y se encontró, no recuerdo, creo que fue en la década del 90, se encontró que la mujer en el ejercicio de tránsito como fiscalizadora, como policía, era menos propensa, era menos vulnerable a la intimidación de los conductores y a la propuesta del soborno o de la coima en la calle para aplicarte una boleta. Y creo que nosotros lo hemos podido ver aquí. Realmente, cuando a ti te toca una oficial de policía en la calle, realmente tienen un talante que a veces establece hasta una barrera. No quiero decir con esto que, por ejemplo, en el escenario de la política no hayamos visto modelos, y en el escenario judicial también, en la cosa pública en general y en la vida. No hemos visto mujeres también tan corruptas como lo han sido los hombres, por supuesto, y que cuando llegan o alcanzan espacios de poder, lejos de demostrar la impronta femenina, lo que hacen es la masculinización del ejercicio del poder y caen en las mismas prácticas de aquellos hombres que le permitieron llegar allí, porque llega de alguna manera comprometida. Pero mujeres que llegan con sus propios méritos y que realmente están comprometidas con el género, que entienden lo que significa para las generaciones que vienen detrás. Cada mujer que logra un espacio de poder, ejercerlo con ética, con transparencia, con dignidad y sin tener que masculinizarlo, son las mujeres que le abren las oportunidades a las otras que vienen atrás. Y ese es el reto que tienen. Yo creo que es una gran oportunidad. Ese es el reto que tienen estas mujeres ahora en este grado de mayoría que tienen en la Corte Suprema. Pero ya que habla de política, esta semana, y disculpe que le dé un giro al tema ya para cerrar este segmento y el programa en sí, esta semana salieron ilesas en las reformas electorales en la Asamblea, primer debate, qué sé yo, el fuero electoral, también el residuo, entre otras figuras que están contempladas allí. ¿Qué balance hace usted de lo que está saliendo o está llegando a segundo debate en cuanto a reformas electorales? Un balance negativo, obviamente, porque definitivamente son pasos muy cortos para un camino que es extremadamente largo de cara a la recomposición del sistema. Pero también es porque soy consciente de que las reformas electorales son un elemento más de esa descomposición general del modelo político panameño y del sistema país. Aquí hay una descomposición tan profunda que el sistema electoral no se iba a quedar por fuera, y la voluntad de los diputados se va a imponer, y sabemos que la voluntad de los diputados defiende intereses y no los principios generales y principios fundamentales que se trabajan por un año en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Así que seguir pensando que lo que se trabajó allí es lo que se va a respetar, o son las aspiraciones, o acompañan, o son un reflejo de las aspiraciones que acompañan a los diputados, es ser eufemistas y ser ingenuos políticamente. Don Danilo. Bien, yo he sido de los que plantea que la paridad en el ámbito electoral en realidad es un seguro de vida para los hombres. Y lo he dicho sin ambaje, sin ningún tipo de temor, claramente de hace años, porque la brecha cultural entre hombres y mujeres se sigue ampliando. Las mujeres siguen siendo las personas más estudiadas, las personas más destacadas, con datos duros, me refiero a estadísticas de producción docente, sobre todo de los centros de educación superior.
Así que los hombres debiéramos, por sentido de sobrevivencia, apostar a la paridad para garantizar un espacio masculino en este sentido. ¿Cree usted que la tendencia del Código Electoral panameño soportará esto por más tiempo que no exista paridad? La letra aguanta lo que sea. El sistema país es el que no lo va a aguantar. Las mujeres no nos vamos a callar ni nos vamos a dejar disminuir porque nosotras nos hemos ganado los espacios para la participación política. Las mujeres estamos preparadas para gobernar el país y aún así tenemos un problema cultural que nos hace tener que salir a convencer que podemos gobernar cuando los hombres nos gobiernan mal y vuelve y la gente vota por hombres. O sea que de ahí hay un problema cultural. No es un problema ni de educación, ni es un problema solamente de la norma. Ahora, por supuesto, la norma debe facilitar porque si no, la norma se convierte en violencia estructural. Y eso es lo que estamos padeciendo, una violencia estructural que está como enquistada y que se resisten los hombres que tienen miopía, porque evidentemente hay hombres que sí comprenden la importancia de que el 50% de la población esté representado o participe en la toma de decisión de las cosas importantes del país. Las mujeres ya tienen que parar de estarnos preguntando de qué color pintan el edificio, qué vamos a servir en el brindis, esas boberías. Las mujeres estamos listas para opinar sobre la economía, sobre la educación, sobre el crimen, sobre el delito, sobre la seguridad, sobre la geopolítica, sobre las estrategias, sobre Panamá y el mundo. Nosotras estamos listas, pero no nos quieren dar nuestros espacios porque precisamente ese sistema país tan coludido, tan perverso, tan éticamente desvirtuado como está, donde la economía se ha aplastado a las decisiones políticas, ese país es el que le conviene a un grupo de hombres que han venido históricamente gobernando y particularmente en la Asamblea diseñando leyes. Así que por supuesto que tienen temor a ese desplazamiento y ese acompañamiento, porque ahí nosotras nos merecemos tener más espacios de participación y de decisión. Sin lugar a dudas es así. La propuesta ¿Sí? electoral, y ¿Sí? cierro con esto, la propuesta electoral importante era no solamente la paridad, sino tener la importancia de que fuera una realidad la alternancia o la cremallera en las postulaciones. Hombre-mujer, mujer-hombre. Y en esa dirección tenemos que seguir caminando. Gracias por sus aportes este día, Ana Matilde Gómez. Que la pase bien. Ana Matilde Gómez, ex procuradora, con su punto de vista, cerramos el día de hoy. Un balance breve de 30 segundos. No dejó duda del espacio, no dejó ninguna duda sobre el espacio Total. que las mujeres se han ganado a punta de esfuerzo ante la negativa de los hombres de reconocer ese espacio merecido que tienen las mujeres. Reconoce el papel del género, reconoce el papel de el entorno laboral del sistema, de la administración de justicia para sacar de allí a los magistrados. Y tercero, reconoce también que el ámbito electoral sigue siendo deficiente en materia de este reconocimiento. Aquí el reto para las nuevas generaciones, y me refiero ahora a los hombres que se están quedando a la saga en preparación, es que vamos a una sociedad donde las mujeres van a estar encabezándolo todo si ustedes siguen con esa tradición de los últimos años de no querer estudiar. Este mensaje es a los jóvenes. Revisen los datos de educación. Ahí están esos datos que hablan por sí solos. Nos vamos. Gracias por la sintonía. Del próximo domingo, primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez a las 3 de la tarde. Usted puede ver el programa completo en Eco y claro, está en la plataforma de YouTube. Está a disposición de usted todo el tiempo. Que nos sigamos regalando un feliz fin de semana a todos. ¿Le parece? Bendiciones.